esta oportunidad y vamos a compartir la presentación que preparé con mucho cariño nuevamente. Estamos listos para compartir este tema que yo creo que nosotros debemos considerar que todos estamos expuestos a ello. No sé si hasta este momento tal vez alguno de ustedes aún no ha experimentado la pérdida de alguien o de algo de manera tan significativa, ¿no es cierto?, que genera un duelo. Me ha tocado conversar con algunas personas que me han dicho, nunca he vivido una muerte de nadie, no conozco lo que es eso, no sé lo que es el duelo. Sin embargo, hay otras personas que sí, han habido muchas experiencias de pérdidas, de muerte, y esta pandemia en la que nosotros nos encontramos en este momento creo que ha traído muchas pérdidas a muchas personas. Por eso que consideramos que era importante conversar sobre esto, sobre el duelo que genera una pérdida, que genera la muerte de una persona cercana. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora, personalmente, me he visto impactada y afectada por muertes, no de personas cercanas, pero al ver el dolor de las familias, de las situaciones, de las experiencias de las personas que están atravesando la enfermedad del cáncer, del coronavirus, de otras enfermedades o de situaciones como accidentes, llevan a uno, ¿no es cierto?, a sentirse así, aunque no las conozca, aunque no sean cercanas a uno. Entonces vamos a conversar un poquito acerca de esto y como siempre vamos a ver primero la definición de duelo. Cuando yo busqué, aquí me aparecían algunas definiciones asociadas al encuentro o duelos de personas, ¿no es cierto? Cuando se presentan allí algunas discusiones tal vez, pero nos vamos a enfocar en el duelo como dolor, como lástima, como aflicción o sentimiento, de acuerdo a lo que menciona la RAE. Y miren, aquí encontré en este libro la pérdida de un ser querido, el duelo y el luto, unas definiciones que me gustaron bastante, que son las que en este momento voy a compartir con ustedes. Dice que el duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, de un objeto o de un evento que es significativo, o también es la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales con una intensidad y duración que son proporcionales a la dimensión y al significado de la pérdida. Además, en términos generales, es un proceso normal, por lo que no se requieren situaciones especiales para su resolución. Cada uno vive el duelo de manera diferente, de acuerdo a la dimensión y significado de la pérdida, de acuerdo a la experiencia, el vínculo que se tenga con la persona, o con el objeto, o con el evento. Pero es un proceso normal, y ahí es que yo quiero que nosotros podamos comprender la importancia de que no se requieren situaciones especiales para su resolución. Sin embargo, vamos a ver más adelante algunos tipos de duelo que ya salen del proceso normal y que en ocasiones requiere ya de un apoyo especializado, incluso en ocasiones de la intervención de un médico. ¿Ya? Pero partimos de que el duelo, ¿no es cierto?, es un proceso que se vive frente a una pérdida y es un proceso normal, así que no te sientas mal por estar viviendo un duelo. Quiero que veamos también la definición de luto, que tiene una connotación respecto de la muerte en sí. Y dice que el luto, en primer lugar, es el dolor y la pena causados por la muerte de una persona. Y además se entiende como la muestra exterior de dolor y pena causados por la muerte de una persona, que se manifiesta en el uso de ropa negra y determinados objetos y adornos. Antiguamente se realizaba mucho esto. Ustedes se deben acordar que era muy común. Y me imagino que a las personas que son pasadas de cierta edad, ¿no es cierto?, quizás sobre los 50 años, los 60 años, ahora al ir a algún velorio a observar,
nosotros vemos que no hay tanta ropa negra y entonces quizás esas personas pueden impactarse. Ahora de alguna u otra manera nos hemos ido acostumbrando quizá al uso de la ropa blanca, al uso del color, pero ¿qué pasa? El negro es aquel color que identifica la emoción de la tristeza, ¿verdad? Por eso es que se utiliza este color, porque en realidad el luto es una pena. Es un dolor que estamos pasando porque una persona que nosotros queríamos ha muerto. Y de hecho, justamente utilicé para esta presentación este color, ¿no es cierto?, que bien identifica el dolor. Ahora, quiero decirte algo, nunca estamos preparados para enfrentar un duelo. Algunos dicen, no, es que él es psicólogo, entonces él tiene más herramientas para poder enfrentar. Sí, quizás tiene más herramientas, pero no está preparado. Quizá también un médico, un psiquiatra, pero no pensemos que hay personas que están más preparadas o no. Nunca estamos preparados para un duelo porque no queremos perder. Estamos hechos para ganar. Estamos hechos para recibir, no para que nos quiten, no para perder. Dios nos hizo a nosotros para que podamos ser felices, dándonos la vida, dándonos las cosas que nosotros necesitamos, cubriendo nuestras necesidades y poniendo a personas a nuestro alrededor. Entonces no estamos preparados para enfrentar un duelo por una pérdida. Ya eso es muy importante. Y mire, me gustó mucho esta frase. Dice, cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas. Cuanto más profundo es el duelo, más cercano está Dios. Así que qué importante que es que nosotros podamos vivir nuestro duelo de manera tranquila, sabiendo que Dios está con nosotros. Hay algunas personas que toman más tiempo que otras y creo que también es importante respetar esto. ¿Sí? Vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de pérdidas. Yo les decía, sí, asociamos el duelo a la muerte, pero también podemos perder otro tipo de cosas. Así que vamos a analizar los diferentes tipos de pérdidas a las cuales nos podemos enfrentar. Una de ellas son las sociales, ¿sí? Las separaciones, los divorcios, en los que la pérdida la asume no solo la pareja, sino también a veces los hijos y en ocasiones la familia entera, la muerte de un ser querido, de una persona cercana, de mascotas, el despido de una persona, de un trabajo, sobre todo cuando esa persona llevaba tanto tiempo trabajando en una empresa, en una institución, el traslado de una ciudad a otra, ¿verdad? A veces de un país a otra donde hay pérdidas de amistades, hay pérdidas también que están asociadas en este sentido a las pérdidas materiales que tenemos allí, donde se pierden objetos, se pierden posesiones, ¿no es cierto? Dejo mi casa, se sabe mucho o se escucha bastante de niños que dejan sus juguetes, por ejemplo, cuando tienen que trasladarse a otro país, porque no lo pueden llevar todo, generalmente llevan las cosas que llevan puestas, entonces son pérdidas para ellos y nosotros tenemos que considerar y entender que la persona está viviendo un duelo frente a cualquiera de estas pérdidas, ¿sí? También existen pérdidas de capacidades que pueden ser físicas y o mentales. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás el hermano de un amigo tuvo fue un derrame cerebral el que tuvo él de un momento a otro, y él perdió la capacidad de hablar y perdió, digamos, toda la capacidad cognitiva, entonces fue muy complicado para él. También tenemos, por ejemplo, amputaciones que se realizan en pacientes diabéticos por accidentes, también son pérdidas. Y están también las evolutivas, que tienen mucha relación con los cambios que se producen en las diferentes etapas del desarrollo humano, ¿verdad? Están cuando pasamos a la adolescencia. Hemos hablado anteriormente de eso, que es una pérdida para el niño. También cuando hablamos del proceso de jubilación, cuando se ingresa a la vejez, todo ello implica pérdidas. Entonces nosotros podemos ver que hay muchos espacios, muchos tipos de pérdidas a las cuales nos podemos ver expuestos. Hay algo importante que les quiero mencionar que está ahí debajo de la imagen. No todas las pérdidas generan duelo.
¿Sí? No necesariamente yo tengo que decir, ah, entonces porque perdí esto, yo tengo que vivir un duelo. No necesariamente, no todas generan un duelo. El duelo es un proceso normal y va de acuerdo también a la intensidad, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al evento, a la situación. Entonces, no podemos dar una receta así o decir, tú estás pasando por esto y entonces tienes que tener este tipo de duelo. No. Cada uno, en la medida en la que vamos experimentando una situación de pérdida, es que vamos a ir entendiendo y es que vamos a ir comprendiendo también y reconociendo qué tipo de duelo que vamos a ver ahora vamos a poder enfrentar, ¿no es cierto? Y cómo debiéramos manejar. Ahora, creo que es importante que nosotros podamos conocer las manifestaciones del duelo. En muchas ocasiones para nosotros el duelo es que te echas a llorar todo el día o que no tienes ganas de hacer nada, ¿no es cierto? Pero miren, hay diferentes manifestaciones del duelo. Está en relación a los sentimientos, hay sensaciones físicas que son evidentes, que son reales, hay conductas que se presentan y además hay cogniciones de las que no nos podemos hacer los locos. Estas son manifestaciones reales del duelo. Entonces, en cuanto a los sentimientos, se presentan la tristeza, el enfado, la culpa y autorreproche, ya sea real o irracional, ansiedad, soledad, tanto emocional como social. Se genera una fatiga, una impotencia, hay un shock, sobre todo cuando es algo completamente inesperado, hay ese anhelo, ¿verdad?, que se tiene de que las cosas sean distintas, de que la persona esté allí presente en el caso de una muerte, la sensación de emancipación y hay también un alivio. Todas estas son manifestaciones de duelo. En las físicas, tenemos un vacío en el estómago. Si tú has pasado por esta experiencia, vas a darme la razón. Hay una opresión en el pecho, una opresión en la garganta, ¿verdad? Una hipersensibilidad al ruido. Hay una sensación de despersonalización, una falta de aire, hay una debilidad muscular, falta de energía, incluso a veces sequedad en la boca. Estas manifestaciones pueden darse todas, pueden darse algunas, pueden darse en mucho tiempo, algunas aparecen y luego desaparecen. Y en conducta se pueden presentar trastornos del sueño, trastornos alimentarios que se presentan en muchas ocasiones en adolescentes, conductas distraídas, ¿sí? Aislamiento social, muchos sueños con el fallecido, buscar evitar recordatorios del fallecido, buscar y llamar en voz alta a la persona, ¿no es cierto? Los suspiros, hiperactividad desasosegada, el llanto, ¿verdad? Que bien, si ustedes se dan cuenta, es solo una manifestación de tantas manifestaciones que vemos allí. El visitar lugares o llevar consigo objetos que recuerden a la persona. Y yo recuerdo cuando mi papá falleció, yo aquí en Arica, mi papá estaba en La Paz y me enteré que él había fallecido, fui para allá y cuando me iba a venir me quise traer sus pantuflas porque yo decía, él utilizaba estas pantuflas todos los días y yo sentía que no es cierto esas conductas de llevarme algo, de ese objeto que me pertenece y atesorar estos objetos también, ¿no? De hecho, llegó un momento en el que mi esposo me dijo, creo que es momento de botar esas pantuflas porque no daban más, ya las llevaba usando como 1 año y medio y mi papá de cuánto tiempo las habrá usado antes, ¿no? Pero es parte, son manifestaciones que se viven en el duelo y que no podemos juzgarlas y que no podemos tampoco negarlas, ¿no es cierto? Sino que tenemos que aceptarlas y también quizá identificarnos, reconocer qué es lo que estamos viviendo. Y en cuanto a manifestaciones, en las cogniciones tenemos la incredulidad que se presenta mucho, sobre todo en la etapa de negación, ¿no es cierto? La confusión, una preocupación, un sentido de presencia y algunas personas llegan quizá a caer en alucinaciones con este deseo y esta desesperación de mantener a la persona con nosotros. ¿Sí? Estas serían entonces las manifestaciones y quiero hablarte de etapas. Todo proceso tiene etapas. Hay varios autores, hay varios investigadores que presentan diferentes etapas del duelo. A mí me gusta mucho esta, creo que es muy directa, de acuerdo a la experiencia de trabajo que he tenido, veo que se repite más estas etapas en los pacientes. Y por eso es que se las presento allí. Sin embargo, ustedes pueden encontrar otras que tienen agregadas más etapas, ¿no es cierto? Otras que quizá tienen menos, pero
yo me centro en estas y me gusta trabajar con estas, como les digo, porque se ajusta más a la realidad que hasta el momento me ha tocado vivir. Entonces partimos de la crisis, ¿no es cierto?, que se genera, y esto, insisto, no solamente frente a una muerte, sino también una pérdida, ¿ya? Si tú has experimentado una pérdida frente a tu trabajo, una pérdida de una casa, y quiero decirles algo que puede sonar absurdo tal vez para algunos, ridículo quizá para otros, pero si tú tienes un adolescente que todo el día está con su celular y lo pierde, él puede estar viviendo un duelo por su celular, porque para él es una pérdida muy válida, ¿sí? Ahí es donde tú lo tienes que acompañar. Y esto es importante que lo podamos entender, porque todos podemos estar viviendo diferentes duelos, ¿ya? Entonces no juzgues el duelo de la otra persona, no juzgues el comportamiento o cómo está viviendo su vida, pero sí acompáñalo, sí oriéntalo, ¿no es cierto?, a que quizá es algo material y que tú lo puedes volver a conseguir y que puedes trabajar y orientar a tu hijo respecto de eso, ¿ya? Pero bueno, nos centramos entonces en las etapas del duelo, ¿no es cierto?, donde tenemos la crisis, la negación, que todos caemos en eso, ¿no? En no aceptar, es que no puedo creer que esto haya ocurrido, no puedo creer que esa persona no está más, yo quiero pensar que esa persona está en otro lugar, yo quiero pensar, porque tiendo a negar esa realidad. Luego pasamos a una etapa de enfado, ¿sí? De rabia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué él y no otra persona? ¿Por qué tuve que perderlo? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Por qué ahora? Y hay un enojo, una ira, una cólera, una rabia que se presenta frente a esa pérdida. Y luego viene un proceso de depresión, de tristeza, un proceso en el que yo ya empiezo a sentir la ausencia, ¿no es cierto? Empiezo a comprender lo que estoy viviendo y empiezo a hundirme en esa depresión, en esa tristeza. Por eso que de hecho está así como bien hundida. Hay algunos autores, hay algunos colegas que plantean que quizá las etapas del duelo se pueden presentar de manera indistinta cada una de ellas. Personalmente, como les digo, yo me afirmo mucho a estas etapas, a esta secuencia e incluso a la forma que tiene, ¿no es cierto?, esta curvatura que tiene este vector, porque creo que se presenta así. Y luego de la depresión, ¿no es cierto?, vamos subiendo hacia un proceso de aceptación. Y este proceso de aceptación es el que me va a llevar finalmente al aprendizaje, a aprender a vivir con esta pérdida, a aprender a vivir con la ausencia de la persona, de ese objeto, ¿sí? Ahora, ¿por qué les planteo estas etapas? Porque creo que es importante que podamos reconocer, conocer y reconocer, haciéndonos conscientes, ¿no es cierto?, de en qué etapa del duelo nos encontramos, para ser conscientes también de que yo tengo que ir avanzando, yo no debo quedarme estancada en una etapa, no debemos mantenernos por tiempos prolongados en cada etapa. Está bien, voy a pasar por el proceso de negación, pero tengo que avanzar, o sea, y que me dé rabia, está bien, lo tengo que aceptar. No te preocupes, si estás enojada en este momento porque estás atravesando una pérdida, tranquila, está bien, es una emoción válida. Y luego va a venir esa tristeza, pero no nos quedemos pegados en una etapa porque esto nos puede hacer daño, ¿sí? Ahora, también hay tipos de duelo, así como hay tipos de pérdida, también hay tipos de duelo. De la misma forma hay autores que proponen más tipos de duelo, hay otros que proponen menos. En función a las investigaciones y a los tipos de duelo que proponen otros colegas, es que yo les propongo estos 5 tipos de duelo que me parecen que son los que se presentan con mayor frecuencia. Y uno de ellos es el anticipado, ¿sí? Que es cuando hay un conocimiento previo de que va a haber una pérdida, cuando yo conozco el diagnóstico de un cáncer terminal, por ejemplo, yo sé a dónde va a llegar eso, ¿sí? Cuando yo conozco que hace algún tiempo atrás, recuerdo que falleció el hermano de una amiga que estaba involucrado, pero demasiado en las drogas,
Entonces, ahí uno anticipa, ¿no? Que eso le puede llevar a una muerte. Y esto nosotros debiéramos verlo de manera positiva. No sufrir antes de tiempos, empezar ya que no, que la persona, porque todavía la tengo, entonces todavía puedo disfrutar de ella, pero el conocer y el saber, el tener conciencia de que finalmente la persona va a morir, me permite hacer un encuentro con esa persona, me permite hacer de alguna manera, si queremos llamarlo así, una despedida con esa persona, el poder almacenar ciertos recuerdos, ¿verdad? Y eso va a permitir también que mi duelo pueda ser más llevadero, ¿sí? También existe lo que es el duelo retardado, que en ocasiones ocurre por alguna razón, ¿no? Cuando inicia mucho tiempo después de la pérdida. En algunas ocasiones se presenta en una madre donde ha fallecido, ¿no es cierto?, su esposo, y ella tiene que hacerse cargo de sus hijos, entonces ella necesita mantenerse firme y retarda su duelo, ¿sí? Se contiene y permite, ¿no es cierto?, quizás acompañar, que sus hijos puedan pasar por este proceso y ellos se mantienen allí de tal manera que no hay ahí un duelo inmediato, sino que es retardado. Ahora, hay otro que es el desautorizado, y es cuando el entorno no acepta el duelo de la persona. Recuerdo que hace alrededor de 3 o 4 años atrás viajamos como familia a Argentina, y cuando estábamos por salir de la frontera chilena para ingresar a Argentina, había una joven parada con un letrerito que decía que iba a Argentina. Entonces con mi esposo dijimos, ya, llevémosla. Ella se subió, era una chica mexicana, y cuando le preguntamos qué pasaba, por qué estaba ahí, qué es lo que estaba haciendo, ella nos comentó que estaba trabajando en San Pedro de Atacama, y ella estuvo ahí bastante tiempo, le había gustado harto, y le digo, ¿y por qué viajar? ¿Qué te llevó a viajar? Y me dijo, lo que pasa es que mi madre murió de cáncer. Y para mí fue muy doloroso, fue muy triste enfrentar esta pérdida, y mi familia no me permitía, mis tías me decían que no, que ya era momento que estuviera bien, y que cómo era posible que yo estuviera sufriendo tanto, y entonces mi psicólogo me dijo, entonces mejor viaja, sale para que puedas vivir tu duelo, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones se presenta esto, que hay un duelo desautorizado, ¿ya? Y es importante que yo pueda considerar que si yo soy familiar, no caer en eso, ¿ya? No desautorices a alguien que viva su duelo, más bien acompáñalo en ese proceso. Y si está siendo desautorizado, considera el conversar con la persona que lo está desautorizando para que tú puedas vivir tu proceso. A lo mejor no te has hecho consciente, no te has dado cuenta realmente de esto. Quizá esta muchacha no se hubiera dado cuenta si no se lo decía el psicólogo, que fue el que le dijo, mira, tienes que irte para poder vivir el duelo, ¿sí? El 4, el tipo 4, vendría a ser el crónico, ¿no es cierto?, donde no se logra superar la pérdida. Se estima que un duelo dure entre 6 meses y 2 años. Ese es el tiempo más o menos que toma el proceso del duelo, de recuperación del duelo. Pero si a veces se presenta 2 años, 3 años, 4 años, y es un duelo crónico, ¿ya? Porque no se está logrando superar la pérdida, entonces se requiere la intervención de un profesional. Y además está el duelo intensificado, ¿ya? Que es un duelo que al presentarse un nuevo duelo, despierta el duelo anterior, ¿no es cierto? Se ha estado presentando actualmente en algunas personas cercanas a mí, en Bolivia. Nosotros tenemos unos familiares que, bueno, no son tan cercanos a nosotros, pero falleció el esposo, y como a las 2 o 3 semanas falleció el papá de ella. Entonces, claro, o sea, estás viviendo un duelo y de repente te avisan de otro,
¿no es cierto? Y entonces este duelo se intensifica cuando a veces incluso ha pasado tiempo, ¿sí? Quizás no en esta cercanía como les comento ahora, sino que falleció alguien y después de 5 años fallece otra persona que también es cercana, ese nuevo duelo despierta todo lo que tú anteriormente en los 5 años atrás habías vivido y eso intensifica el duelo que tú estás viviendo ahora porque estás recordando y estás trayendo a colación el otro duelo previo. Entonces es importante que nosotros podamos considerar eso. Hay que... Ahora sí, perdón. Muy bien. Vamos entonces adelante con el tema. Recuerden que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat o después la pueden hacer de manera audible o también en el chat. De todas maneras, yo al final voy a responder todas las preguntas. Quiero hablar sobre el duelo en pandemia. Porque algunos dirán, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Por donde lo miren, no es lo mismo. Porque ya sea por causa de la muerte, por causa de COVID o por otras causas, otras enfermedades, un accidente, ¿no es cierto? El vivir un duelo en pandemia es completamente diferente a situaciones que hayan sido previas a la pandemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando es una muerte causada por el COVID, el familiar que enfrenta el duelo tiene una cuarentena preventiva. Me tocó experimentar esto con una amiga, ¿no es cierto?, a quien yo quiero muchísimo, y ella, en el momento en el que su madre fallece, no pudo acompañarla porque ella tenía que estar en su casa haciendo la cuarentena, ¿no es cierto?, que porque era la hija, entonces había la probabilidad, esa incertidumbre de que si también estaba contagiada o no. Y en ocasiones hay una cuarentena obligatoria porque efectivamente también ha sido contagiada. Hay una culpa de contagio, es que es por mi culpa porque yo traje el virus, porque yo no me cuidé, porque yo trabajo en el hospital, en ocasiones ocurre esto también, ¿no es cierto? Hay un desconocimiento de enfermedades de base, entonces a veces, claro, surge que cuando la persona se entera de que tiene el COVID, entonces dice, pucha, quizá si yo hubiera sabido que tenía esta enfermedad, hubiera podido manejarlo de una mejor manera, ¿no es cierto? No hay un velorio, porque no se permite velar a la persona, hay un entierro limitado en tiempo y en asistencia, no hay gente que pueda estar acompañándote, quizá tu amigo o aquel familiar que tú querías, no puede estar presente. Y por otras causas, sin importar que no sea el tema del COVID, igual nos encontramos en este momento, ¿no es cierto?, con muchas restricciones. Por lo tanto, el velorio y el entierro son limitados en tiempo y asistencia. Hay una dificultad para estar presente, sobre todo si la persona está lejos, ¿no es cierto? No es como quizá en otras circunstancias que podrías tomarte un avión con más facilidad. Ahora tienes que tomarte un examen, tienes que hacer una que otra cosa, ¿no es cierto? Un obstáculo para poder llegar a ese lugar. Y hay también una culpa por tiempo previo a la pérdida. O sea, como hay pandemia, no puedo visitarla con la frecuencia que lo visitaba antes. ¿No es cierto? Entonces, si lo hubiera visitado antes, a lo mejor hubiera sido distinto, o hubiera pasado más tiempo con esa persona, y empiezan a generarse estas culpas. Ahora, ¿qué debo hacer frente a un duelo en pandemia? Si eres parte del entorno, manda mensajes de apoyo a través del WhatsApp, a través de alguna red social, del correo electrónico. Ofrece la escucha activa. Dile, cuando tú quieras llamarme, yo te voy a escuchar, no importa la hora, llámame, yo voy a estar ahí contigo. Respeta también los espacios y los tiempos de la persona. A veces los invadimos con llamadas, por eso te digo mensajes, y cuando la persona quiera hablar, entonces tú puedes llamarla. Y quien está viviendo el duelo, sí, porque fue quien perdió a un ser amado, es importante que haga ceremonias simbólicas, porque la despedida fue distinta a cualquier otra circunstancia, y eso hace que se intensifique el dolor. Entonces, hay ceremonias simbólicas, podemos hablar de muchas, no me quiero detener en ello, pero puedes buscar quizá en el Google algunas ceremonias simbólicas de despedida frente a la muerte de alguna persona que sea significativa para ti, y no te aísles, porque ya estamos en un periodo de aislamiento social, entonces no caigas en aislarte más, necesitas del apoyo de las personas que son cercanas a ti, que te aman, que se preocupan por ti y que te van a dar palabras de aliento. Eso es súper importante. Ahora, recuerden siempre, siempre recuerden
que cuando estás frente a una persona que está viviendo un duelo, no le digas, pero no llores, debes ser fuerte. No le digas, yo sé por lo que estás pasando. No. Lo que nosotros debemos decirle es, ¿sabes? Quisiera poder decirte palabras indicadas, pero no encuentro la palabra, pero quiero que sepas que estoy a tu lado. Realmente no sé cómo te sientes, porque no he vivido lo que has vivido tú, pero cuenta conmigo. Sí, pero si yo achaco estas frases que de repente hacen, no, que tienes que ser fuerte, que tienes que ser valiente, no, si es válido vivir este dolor y esta tristeza. Avancemos entonces. Vamos a ver que puede presentarse un duelo por suicidio. Se cree que puede ser más difícil y más doloroso. Yo no sé si es la experiencia de alguno de ustedes que me está escuchando, pero creo que es importante que podamos conocer un poquito acerca de esto. Y respecto de lo emocional, aquella persona a quien se ha suicidado un ser amado siente que nadie lo entiende, porque cuando alguien se ha muerto para otras personas, no necesariamente lo ha hecho por suicidio. Además, si quiere hablarlo con alguien, el resto no lo quiere hablar porque es un tema complejo. No siempre estamos preparados para hablar acerca de un tema de duelo por suicidio, ¿verdad? Uno realmente ahí como que no sabe qué decir. O a veces uno dice cosas que no debe decir. Hay un aislamiento por culpa, porque hay una culpa, pucha, si hubiera hecho esto, no se hubiera muerto, no hubiera tomado esa decisión, o de vergüenza, ¿sí? Cuando a veces son los padres los que viven esta situación. En cuanto a lo cognitivo, se genera una duda, ¿sí? Si realmente se suicidó, o alguien provocó, o algo pasó, y las explicaciones nunca son suficientes. Nunca, pero es que te dan explicación, pero es que... No, incluso recuerdo hace algún tiempo atrás, años ya, una amiga también a quien quiero muchísimo, falleció su mamá por esta razón, ¿no es cierto? Y si bien ella dejó una carta, o sea, no, ni siquiera la carta era suficiente para explicar cómo una mujer como ella había tomado una decisión como esa, ¿verdad? Es algo muy doloroso, esa duda que se genera, esa culpa, aumentan este proceso de duelo, esta intensidad que se está viviendo del dolor. Y en cuanto a lo religioso, déjenme comentarles, ¿no es cierto?, que les pueda decir respecto de lo que se cree, que en ocasiones uno asocia el suicidio con el pecado, o sea, que la persona que se suicidó no se va a salvar. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque el que sabe eso es Dios. Solo Dios sabe quién se ha salvado y quién no, incluso de personas que no han muerto por un suicidio, sino por cualquier otra razón. Solo Dios lo sabe. Quizá algunos de nosotros decimos, sí, es que entregó su vida a Dios, es que era una persona cristiana, es que era una persona buena. No nos preocupemos de esto. No veamos el suicidio como pecado. Veamos el suicidio como un síntoma de una enfermedad. Generalmente la persona que se suicida es porque está profundamente involucrada o viviendo una depresión. ¿Sí? Entonces, es un síntoma de esta depresión o quizá de algún otro trastorno mental que pueda estar enfrentando. Por lo tanto, hay un estado de confusión también causado por un sufrimiento emocional. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con este lado y también mantengámonos tranquilos en ese sentido, cuando enfrentemos, ¿no es cierto?, un duelo por suicidio. Veamos, el duelo en los niños. En muchas ocasiones se busca así como ocultar. Me tocó tener a dos niñas pequeñas, ellas estaban en prekinder, imagínense, 4 añitos, y sus padres, el padre eran dos familias distintas y ambos padres habían fallecido por accidente, o sea que fue repentino de un momento a otro, y una de las niñas todo el tiempo, no es que mi papá murió, no es que mi papá murió, y la otra niña no tenía idea que su papá había muerto, sino que pensaba que estaba de viaje. Entonces, ¿qué es lo que debemos actuar? Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Lo que los niños pueden entender sobre la muerte depende en gran medida de la edad que ellos tienen, de las experiencias vitales y además de la personalidad de la niña o del niño, ¿verdad? Y esto lo tenemos que considerar al momento de enfrentar el duelo con nuestros hijos. La capacidad de un niño para entender lo que es la muerte
o una pérdida, y la manera en que usted deberá enfocar el tema va a variar dependiendo de la edad del niño y también de las experiencias y de la personalidad del niño. Por lo tanto, no hay una receta así específica que yo te pueda decir qué es lo que voy a hacer. Vamos a ver un poquito en cuanto a las edades, cómo poder trabajar con ellas. Ahora, si tú sientes, estás viviendo esta situación y sientes que no estás pudiendo manejar esto, busca ayuda profesional. Sí, porque a través de una ayuda profesional, ya sea para ti, que tú como adulto puedas recibir herramientas, estrategias para poder ayudar a tus hijos, o que tus hijos vayan donde un psicólogo, donde un terapeuta, que los pueda ayudar a recuperar este duelo, ¿ya? Veamos entonces, es súper importante que para entender lo que es la muerte se debe explicar la muerte en un lenguaje apropiado. Recordemos que los niños pequeños, 5, 6 años, son literales, por lo tanto necesitamos dar un uso del lenguaje que sea concreto. Si yo le digo a mi hijo, sabes que él está durmiendo, para él no hay que meterlo en el cajón porque se va a despertar, ¿no es cierto? Ellos son muy concretos, entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Una forma es decirle que el cuerpo ya no funciona más, ¿sí? Por eso es que la persona murió, ya no está con nosotros, porque su cuerpo ya no funciona, ¿sí? Son formas en las que nosotros le podemos ir explicando a los niños. Siempre es importante decir la verdad. A veces nosotros tratamos de evitar el dolor en nuestros hijos, pero ¿cuánto tiempo vamos a poder ocultar esa información? Finalmente va a llegar un momento en el que lo va a tener que vivir. Algunos dicen, no, es que mientras más maduro, más fácil va a ser de procesar ese dolor. No necesariamente, porque a lo mejor esas experiencias van a hacer que ese dolor en esa madurez le afecten más que si lo hubiera sabido de antes, porque va acompañado de esto de que me ocultaron la verdad, de que por qué no me dijeron, que yo me sentí engañado, que yo estaba creyendo, ¿me entienden? Entonces es importante que nosotros siempre podamos trabajar las cosas con la verdad y en el momento. Ahora, niños de 6 y 10 años, entre estas edades, explicaciones precisas, que sean simples, que sean claras, que sean honestas sobre lo que ha ocurrido. A veces nosotros como adultos somos los que nos complicamos y para los niños es más simple, es más fácil de lo que nosotros mismos creemos. Es importante que podamos conversar con ellos. Hay algunas personas que prefieren no llevarlos, por ejemplo, a los funerales o a los velorios. Es una decisión que ustedes en algún momento tienen que conversarla. A veces nosotros no conversamos del tema de la muerte, del tema del duelo, si no estamos viviéndolo. Pero creo que es importante, no pensando en que algo malo nos va a pasar, sino que quizá en la experiencia de otras personas o ver qué piensan, ¿no es cierto? A veces vemos la muerte siempre como algo malo y no necesariamente es así. Para Pablo, como decía ahí en la Biblia, ¿no es cierto? Para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no lo veamos como algo malo, veámoslo como algo que pueda ser positivo. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos considerar. Ay, sí. Muchas gracias. Muy bien. Y otra cosa también, tenemos que ir viendo, hay algunas cosas que necesitamos irlas enseñando de manera natural, ¿sí? No de manera forzada, y por ejemplo, personalmente creo, puede ser una opinión diferente en algún colega o en alguno de ustedes y es respetable, personalmente creo que no es malo que los niños vayan a un velorio, porque ellos van a ver, van a saber, van a poder observar lo que está ocurriendo y va a ser más fácil incluso para ellos quizá comprender que realmente la persona no está. ¿Sí? Que van a poder ir aprendiendo a vivir con esa ausencia. Ahora, en la adolescencia debemos recordar, ¿no es cierto?, que es una edad en la que hay muchos cambios a nivel psicológico, a nivel físico, que genera cambios hormonales, por lo tanto hay una afección también en el estado anímico del adolescente, y debemos considerar que ellos se cuestionan, ¿sí? Que generan preguntas sobre la mortalidad, sobre la vulnerabilidad de la persona, sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte. A veces se generan sentimientos de culpa en los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Mucha conversación,
el poder escucharlos, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, el poder responder a las preguntas que ellos puedan realizar, generar esa oportunidad de que ellos pregunten, de que no tengan temor a equivocarse con lo que vayan a preguntar, que exprese y comparta el dolor que está sintiendo, que no se lo guarde, ¿sí? Y darle también un espacio, un tiempo, a lo mejor va a querer pasar más tiempo en su habitación, pero tampoco permitir el aislamiento total, ¿ya? Porque no va a ser favorable para aquel adolescente, ¿ya? Veamos entonces, y una recomendación que siempre voy a hacer, que podamos depositar nuestra confianza en Dios. Me gustó este versículo, dice, ¿qué te abate, alma mía? Pon tu confianza en el Señor, que aún le cantaré a mi Salvador. Yo sé que en medio de nosotros hay algunas personas que han experimentado, que están experimentando el duelo, y es por eso que también quisiera que pudiéramos tener un buen espacio para las preguntas, ¿ya? Así que agradezco allí también por cualquier cosa, está mi correo, está mi WhatsApp también y el nombre por el cual pueden encontrar ahí en el YouTube las charlas.